Atentos, la Contraloría General reporta graves irregularidades en el manejo de los bienes de la mafia por parte de la SAE, con hallazgos fiscales, es decir, posible pérdida de 28.000 millones de pesos vía Blue Radio. Y como en esta publicación se omite, al parecer a propósito, la fecha de los hechos, quien lea las palabras de este periodista creerá que estas irregularidades suceden en el gobierno Petro. Pero si nos vamos directamente al comunicado de prensa de la SAE, nos daremos cuenta que las irregularidades habrían sucedido, leamos bien, en el gobierno anterior. Uno de los hechos tiene que ver con la venta de 15 quinos de paso fino por debajo de su valor comercial, y el segundo está relacionado con la pérdida de 69 relojes avaluados en más de 1.300 millones de pesos. El robo se produjo durante el gobierno Duque y fue la misma SAE quien interpuso las denuncias que avanzan en la fiscalía, y asimismo se extraviaron 31 taxis en Bogotá y Montería, contrato que igualmente se firmó en el gobierno anterior, y actualmente se trabaja para que se recuperen esos taxis. Claramente se informa que desde septiembre de 2022, cuando llegó Daniel Rojas a la presidencia de la SAE, se realizaron las denuncias, hechos que el presidente Petro también expuso desde el primer día de su posesión, y la Contraloría atendió el llamado desde entonces para esclarecer los hechos. Y si estos hechos sucedieron en el gobierno Duque, ¿por qué los colombianos creen que fue en el gobierno Petro? Sencillo, aquí en Colombia es lo que llamamos periodismo. No hay fechas, no hay aclaraciones, no hay explicaciones, solo titulares y palabras que confunden a la población. Lo extraño, triste o gracioso es que una senadora de la República se haya dejado engañar, o tal vez sepa la información correcta pero no le ponga atención para terminar de desinformar. Pues miren, cabal compartió las palabras de Ricardo Ospina y dijo: la primera línea de bandidos administrando bienes. Uno de los primeros en responderle fue David Porras en el gobierno Duque. Pero ustedes tienen por norma y respetar a los ciudadanos y no garantizarnos nuestro derecho a recibir información veraz, imparcial, oportuna y completa. No publica que fue en el gobierno Duque para inducirnos en error y crear la percepción de que fue en este. Aún así, Caracol Radio hizo lo mismo, compartieron la noticia pero sin colocar la fecha, a lo que el presidente Petro respondió: esta es la campaña de desprestigio al progresismo y de limpieza a la imagen de Duque para intentar retomar el poder que hace un grupo político manejando la gran prensa. Sacan un titular cierto sin poner las fechas para que la gente crea que el hecho corrupto se produjo en este gobierno, se produjo en el gobierno Duque. Después corrigen pero ya hacen el daño. Y asimismo retuiteó este video donde le tira este fuerte mensaje al expresidente Duque. El grupo delincuencial que dirigía Mario Castaño fue apodado por la Fiscalía General como las Marionetas. La madrina, así llamaban a la mamá de Iván Duque en la red de Mario Castaño. Existencia de una interceptación que muestra una conversación entre doña Juliana Márquez y Nova Lorena Cañón, que hacía gestiones para la mamá del presidente Duque ante entidades gubernamentales. La grabación revelada parece corresponder a una de esas gestiones ante la Sociedad de Activos Especiales SAE, que administra bienes incautados a narcotraficantes y otros delincuentes. Bien, ¿cómo estado? Bien, gracias. Bueno, señora, acabo de salir de la SAE, le dejé una artesanía al teniente coronel Castillo, porque ya se está como terminando de finiquitar el tema del inmueble del Banco San Rafael. Sí. Ay, no puede ser. Sí, dijo, mire, Lorena, hasta que nos terminemos todo, le decimos, estamos esperando un apoyo de la gobernación. Asimismo, el presidente compartió la publicación de Ricardo Ospina y le dijo: señor Ospina, ¿usted por qué no pone la fecha de los robos a la SAE? ¿Le molesta hacerlo? ¿Le molesta señalar que a la SAE se la robaron en el gobierno Duque y no en el de Petro? Induce al engaño al lector. Se repite aquello de magistrados evacuados en el
helicópteros, que resultó ser una real mentira y canallada, y ante las palabras de Cabal, la primera en responderle fue Mafe Carrascal. Pero María Fernanda, si los bandidos y ladrones eran de la administración uribista, son hallazgos de 2021 y 2022, ¿usted no lee o es demasiado cínica o son las dos? Aún así, Ospina contestó: le agradezco las lecciones de periodismo, lamento que no se tome el trabajo de leer el comunicado de la Contraloría que está adjunto en el post, en donde se ven claras las fechas de la auditoría, en donde entre otras cosas muestra la pobre gestión de la SAE en su gobierno. Lamento que su fuente de información sean las bodegas radicales adeptas a su gobierno, porque yo no fui el periodista que habló de magistrados evacuados en helicóptero, pero sí reporté que al menos un magistrado tuvo que regresar al Palacio de Justicia por temor a las graves amenazas contra su integridad originadas en sus barras bravas. Usted debe garantizar la libertad de expresión y la tarea de los medios de comunicación. Su permanente hostigamiento a la prensa desdice de una persona que defiende los valores democráticos. Como vimos, el periodista no respondió por qué no incluyó las fechas en su titular, y el mismo presidente no se quedó callado. Le garantizo su libre expresión exenta de calumnia y usted garantiza la mía. La pobre gestión de la SAE hoy es entregarle la tierra de los mafiosos al pobre campesinado y los bienes urbanos a los pobres de la ciudad y a la juventud universitaria. Me quedo con esa gestión pobre y no con la de los ladrones. Comentario al que también respondió Daniel Rojas: la pobre gestión de la SAE durante este gobierno logró el mayor recaudo de la entidad en toda su historia. Se ha conocido a través de los medios de comunicación los resultados de un informe de auditoría de la Contraloría General de la República sobre la SAE, y se dice que contiene hallazgos fiscales por más de 28.000 millones de pesos. Sobre esto nosotros hacemos una invitación transparente a la ciudadanía y a los medios de comunicación de que leamos el informe y comuniquemos los resultados con base en hechos concretos. Lo primero es que gran parte de estos hallazgos refiere a ocupaciones irregulares de predios de la SAE. Ocupaciones irregulares que datan de muchísimos años atrás, incluso desde que la SAE era Dirección Nacional de Estupefacientes, y la Contraloría hace un cálculo de lo que se ha dejado recaudar desde que estos inmuebles están ocupados. Hablamos incluso de 10, 12 o 14 años atrás hasta el día de hoy. Esa es una realidad. Nosotros recibimos la entidad con el 47.7% de los predios ocupados irregularmente. Hemos hecho una tarea enorme por recuperarlos, pero en año y 9 meses no se recupera lo que se ha dejado ocupar durante más de una década de funcionamiento. Es así como al día de hoy hay 762 inmuebles menos en ese estado porque los hemos recuperado. Pero también esto tiene unos esfuerzos adicionales para su recuperación. Tenemos que hacer desalojos y cada desalojo nos cuesta entre 10 y 50 millones de pesos dependiendo la tipología. Por lo tanto, es una tarea que no se resuelve en el corto plazo y que, insisto, refiere a gobiernos anteriores. También se habla de la desaparición de algunos bienes del inventario de la SAE, del hurto de algunos presuntos lingotes de oro y relojes de alta gama. Hechos que se dieron durante el gobierno pasado y que en esta administración hemos colaborado completamente con la Fiscalía General de la Nación para el esclarecimiento de los hechos. Tanto así que hemos solicitado al ente investigador que involucre a la SAE como víctima dentro del proceso penal que se adelanta y en ese sentido poder responderle a la ciudadanía por estos hechos. Entre otros hechos también se habla de omisión en la gestión del cobro de cartera, algo que está relacionado con contratos de arrendamiento que durante nuestra administración hemos aumentado la facturación por arrendamiento de 53.000 millones de pesos a 61.000 millones de pesos. Falta muchísimo más por mejorar. Hemos hecho un análisis de cada uno de los hallazgos para hacer planes de mejora dentro de la entidad, pero es indispensable
que se sepa que estamos refiriendo a hechos del pasado, a hechos que confieren a otras administraciones y a hechos que esta administración está pues poniendo muchísima atención para corregir y disponer de los planes de mejora a los que haya lugar.